Hola, soy Elizabeth Ochoa y te quiero contar algo. Un abrazo es una forma de contacto que trae consigo emociones y sentimientos. Suele expresar apoyo, seguridad, intimidad y cariño. Esto es algo que solemos compartir a los demás y no a nosotras o a nosotros mismos. Este es un espacio en donde converso y reflexiono con amigos y amigas de eso que tanto te interesa saber. Un podcast que busca fortalecer el amor propio, la autoaceptación y conectar con tu placer. Abrazándote Podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Abrazándote Podcast. Te recuerdo, mi nombre es Elizabeth Ochoa y te voy a acompañar todo este episodio en compañía de una gran invitada y una gran amiga a quien quiero muchísimo. Y aunque siempre lo digo que todos los episodios son muy especiales para mí, hoy me acompaña una querida amiga, más que amiga, y que tuvimos oportunidad de trabajar muchos años, así es que conozco de la mano perfecto todo el trabajo que hace frente a este tema que es sensible, que puede ser complejo para algunas personas de escuchar y que puede despertar muchas opiniones. Así es que si estás a favor, perfecto, quédate, escúchalo. Y si no, pues también, porque es la invitación justo para que puedas aprender mucho más del tema y puedas acompañar a alguna persona que necesite de este servicio. Hoy vamos a estar hablando de interrupción legal del embarazo con mi querida amiga Carla Figueroa, quien es médica especializada en salud sexual y reproductiva y es directora general de GineClinic, que es una clínica especializada en salud sexual y reproductiva con énfasis en interrupción legal del embarazo. Además de ser la referente nacional de la Fundación ESAR, que es Fundación en Educación para la Salud Reproductiva, que trabaja justo el tema de salud reproductiva en América Latina. Así es que, pues, bienvenida, mi querida Carla, ¿cómo estás? Hola, Miel, y muchas gracias por la presentación. Es un gusto para mí ser invitada a este espacio. De verdad me da mucho gusto volver a compartir un espacio, aunque sea virtual contigo. Entonces, muchas gracias por la invitación. Yo gustosa porque sé que hay mucho que nos puedes aportar y decía hace un momento, es un tema sensible, pero al mismo tiempo es un tema sumamente necesario porque los embarazos se dan todo el tiempo y no siempre son planeados, así es que lo iremos platicando, pero este es un derecho que las mujeres tienen y que vale la pena detenernos a explicarlo para que más mujeres que lo necesitan puedan acercarse y acceder a este derecho. Y antes de arrancar y profundizar en el tema, pues me gustaría que pudieras presentarte con quienes nos escuchan, que nos hables acerca de ti, de tu carrera, de los servicios que prestas, para que sepan un poco más de ti. Muchas gracias, Eli. Pues sí, gracias por abrir este espacio. Como bien dijiste al inicio, si estás a favor, quédate. Si no, también quédate, porque muchas veces estamos en contra porque no sabemos de qué se trata y entonces empezamos a juzgar sin conocer, ¿no? La ignorancia a veces nos inunda la cabeza y es un buen momento para aprender, para escuchar. Pues yo, como bien dijiste, soy una médica que los últimos 10 años de su vida se ha especializado en temas relacionados con la salud sexual y no reproductiva. Y principalmente ejerciendo un servicio tan importante para las mujeres de México, que es la interrupción legal del embarazo. Los últimos 10 años he acompañado mujeres, soy una prestadora de servicios privados de aborto en Ciudad de México y también me he dedicado a educar profesionales de la salud, ginecobstetras, médicos generales, enfermeras, enfermeros, parteras, para desarrollarse en sus capacidades técnicas y también emocionales para acompañar mujeres que están pasando por una necesidad de un embarazo no deseado y que la mayoría pues toman la decisión de tener que interrumpirlo.
Em, pues me he formado estos 10 años, he estado perfeccionando tanto conocimientos, actualizándome, acompañando, porque pues lo más difícil de hacer un aborto no es tanto la técnica, ya hablaremos ahorita cómo son las técnicas de interrupción legal del embarazo, pero pues se vuelve uno de los procedimientos ginecobstétricos más seguros y más sencillos, y lo más difícil es en verdad detenerse a escuchar mujeres, a entender las problemáticas que las hacen llevar a tomar esta decisión. Entonces, eso es lo que he hecho los últimos 10 años. Atiendo en una clínica privada que se llama Gineclinic, que cuenta con 3 sucursales en Ciudad de México, y los servicios que brinda son enfocados a mujeres y personas con capacidad de gestar, también para el diagnóstico, prevención de infecciones de transmisión sexual, virus de papiloma humano, y pues todo lo relacionado con la asesoría anticonceptiva y la prevención de un embarazo no planeado. Pues es una gran labor y un gran trabajo el que haces y me gusta mucho cómo defines este tema de las personas con la capacidad de gestar, porque esto da pauta a la diversidad. Y esto significa que mujeres y personas trans pueden acceder a estos servicios, lo cual es difícil de por sí acceder a los servicios de ILE. En la Ciudad de México desde hace varios años pues es posible acceder, pero la comunidad de la diversidad no siempre tiene este acceso porque le sumamos el tema de la discriminación. Entonces, creo que es muy valioso que podamos empezar a reconocer que las personas trans, las personas gestantes pueden acudir a solicitar también estos servicios. Así es. Y pues como el tema que nos convoca en medio de toda esta diversidad de servicios que prestas es la interrupción legal del embarazo, cuéntanos, por favor, tú como experta, ¿qué es la ILE, que es la interrupción legal del embarazo? Uh-huh. Con gusto. La interrupción legal del embarazo es un servicio que se brinda en Ciudad de México desde el 2007, que se despenalizó el aborto. En ese momento se da la oportunidad a que las mujeres puedan tener o cumplir el derecho a interrumpir el embarazo cuando se encuentran en situaciones especiales, ya sea condiciones de salud que afectan o demandan ya sea la complicación de alguna enfermedad presente o que detona una enfermedad por el desarrollo del embarazo, por sufrir violencia, por ya haber tenido el número de hijos que deseamos o simplemente porque nos encontramos en un momento no inesperado, y las mujeres ya podemos solicitar la interrupción. Esto fue posible desde el 2007 y las mujeres podemos solicitar este servicio de manera pública o privada en Ciudad de México hasta las 12 semanas con 6 días. Y pues es un servicio que se brinda en solamente Ciudad de México, o sea, en el 2007 se despenalizó y conforme han pasado los años, y ha sido algo muy importante los últimos 2 años que se ha despenalizado en Oaxaca, en Colima, en Baja California, en Sinaloa y en Veracruz. Esto ha sido posible solamente la interrupción legal del embarazo por voluntad propia, y todos los estados de la República tienen algunas causales que permiten que las mujeres puedan solicitarlo cuando hay diferentes situaciones como las que mencioné anteriormente. Ok, entonces es un servicio que tiene que ver con la posibilidad de tomar una decisión reproductiva y que además está amparado, digamos, desde el tema legal para poder acceder a él. Y esto es súper importante porque creo que precisamente desde el prejuicio y desde el estigma frente a la interrupción, puede vivirse con mucha culpa, puede vivirse sintiendo que se está cometiendo un delito, y la realidad es que hay un marco normativo que protege a las mujeres y a quienes prestan el servicio en estos estados que mencionaste. ¿Qué pasa con las mujeres que están en otros estados? ¿Qué pueden hacer ellas? Porque la necesidad al final está presente.
Sucedió algo muy importante el año pasado, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una declaratoria, por así describirlo, donde comentaba que ninguna mujer en México podía ser apresada, es decir, que ya no podía ser considerado un delito, ya antes las metían a la cárcel por interrumpir el embarazo, y a partir del año pasado la Suprema Corte dijo, ya no más. Vamos a sacar a las personas que están apresadas por esta situación y a partir de ahora están obligados todos los estados a modificar sus códigos penales para reformular estos documentos y no permitir que ninguna mujer sea apresada nuevamente por interrumpir el embarazo. Entonces, todas las mujeres ahora en México estamos protegidas ante esta situación y ninguna va a ir a la cárcel. Sin embargo, como este es un proceso, cada estado tiene que empezar a reformular los códigos penales, es por eso que no se ha despenalizado en todos los estados. Pero como dije hace un momento, existen causales de la salud, dependiendo del estado donde te encuentres, que puedes solicitarlo. Por ejemplo, en 21 estados de la República existe algo que se llama causal salud. Es decir, que si tú estás embarazada en este momento y no quieres que esa enfermedad se complique o si lo terminas te llevaría a tener una enfermedad ya para siempre o te lleva a alguna condición de salud mientras estás embarazada, tú puedes solicitarlo en cualquier institución pública o privada. Y esto nos da pie al beneficio de nuestra salud, porque a final de cuentas es un derecho enfocado tanto en nuestros derechos humanos, por la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestra situación, y también por el número de hijos que queremos tener. Esto se le habla o hacemos atribución a los derechos sexuales y reproductivos que tenemos desde los años 90. Entonces, estas son posibilidades que las mujeres de los distintos estados también tienen. Otros estados, por ejemplo, tenemos la causal vida, que es muy parecida a la causal salud. Quiere decir que cuando una mujer tiene una enfermedad y nos pone en peligro la vida, es decir, que si lo continúa puedo morir, también la mujer puede solicitar una interrupción. En todos los 32 estados de la República también existe la posibilidad de interrumpir el embarazo por causal violación. Y sin justificarlo, simplemente por levantar la mano y decirle a un profesional de la salud que fui violentada sexualmente y por esta situación estoy embarazada, puedo solicitarlo. Así es como en otros estados de la República también se puede solicitar la interrupción legal del embarazo por causal económica, como es el caso de Michoacán, como es el caso de Yucatán, donde por el número de hijos y por condiciones económicas graves podemos solicitar la interrupción legal del embarazo. Y otros estados de la República también lo tienen por algo que se les llama una situación imprudencial o culposo, quiere decir que yo iba caminando y de repente me caí y entonces interrumpí el embarazo y tampoco podemos ser apresadas por una situación así. Y en otros estados de la República también por inseminación no consentida, que en realidad esta es una condición que nunca he visto en realidad, pero bueno, está ahí en las solicitudes para realizar la interrupción legal del embarazo. Entonces, como pueden darse cuenta, en todos los estados de la República, en los 32, habrá alguna situación por la que una mujer pueda levantar la mano y pueda acudir a un servicio de salud para realizar una interrupción legal del embarazo. Pues buenísimo saber que la normatividad, las leyes están protegiendo cada vez más a las mujeres y que esto que ha ocurrido en los últimos 2 años, como mencionas, pues favorece más a las mujeres en esta posibilidad de decidir. Entendiendo, por supuesto, como muy bien decías, que cada estado lleva su propio proceso, su propia modificación de códigos penales y eso seguramente hará que en muchos estados se demore o incluso me atrevería a pensar que se postergue una atención aun cuando el Código Penal así lo disponga, porque sabemos que es un tema sensible. Pero para nosotras, aunque esto es muy importante, me parece que hacia donde podemos detallar es frente a lo que es accesible. Es decir, poder ir compartiendo un poco cómo las mujeres pueden solicitar este servicio por lo menos en estos estados o en la Ciudad de México que estás trabajando tú, para que puedan ellas acceder de manera sencilla. ¿Qué necesita una mujer para solicitar
el servicio de interrupción. Entiendo que hay en espacios públicos, pero en los espacios privados también. No sé si las solicitudes son distintas. Cuando una mujer solicita una interrupción legal del embarazo, es decir, de forma voluntaria, no con alguna condición como las expliqué, ella tiene que trasladarse a alguno de los estados donde existe esta posibilidad. Como dije, Hidalgo, Sinaloa, Oaxaca, Colima, Sinaloa y Ciudad de Veracruz México y Veracruz. y Baja California. Exactamente. Entonces, basta con que ella se desplace al consultorio, ya sea privado o público, donde se brindan estos servicios y como cualquier consultorio de medicina de cualquier otro tipo, se solicita la atención. La mujer llega, llena un documento de una ficha de identificación, como lo hacen en cualquier clínica, en cualquier consultorio, y en ese momento se empieza la dinámica de la consulta para brindar el servicio. Entonces, no se necesita mayor documentación, más que alguna identificación que valide que la persona que está solicitando el servicio está ahí presente. En algunos consultorios y clínicas, pues se hacen estas citas previas justamente para determinar un tiempo adecuado para ello. En el sector público se tienen que dar algunos documentos que validen el lugar donde se encuentra, pero en realidad no se necesitan ningún estudio de laboratorio, porque es una de las dudas que tienen muchas mujeres al acudir, ¿no? Si necesito algún estudio de laboratorio, necesito ayuno, necesito alguna preparación especial. No, al menos que necesitemos algún tipo de anestesia por sedación, que ahí sí hablamos como de 8 horas de ayuno por el proceso de la sedación, pero en realidad cualquiera de los dos procedimientos, tanto con medicamento como con aspiración, se pueden hacer sin ninguna preparación previa. Ok. Y ya que te detuviste a hablar de estas opciones de procedimientos, ¿nos puedes platicar, nos puedes compartir cómo se realiza una interrupción? ¿Cuáles son las opciones que las mujeres pueden tener para pues poder interrumpir su embarazo? Sí, lo más importante a saber es que la decisión siempre es de nosotras como mujeres, como personas solicitantes del servicio. No, la decisión no será del médico o no debe ser del médico o de la médica que está atendiendo. Siempre tiene que ser una decisión personal. Aquí sí intervienen algunos tiempos para determinar el servicio, pero si una mujer tiene menos de 9 semanas de embarazo, puede solicitar el tratamiento con medicamentos, que sí tenemos un plazo fijo hasta las 9 semanas. Y si ya pasamos las 9 semanas, la única opción es la interrupción legal del embarazo con aspiración manual endouterina. Esto es muy importante porque estamos acostumbrados, o muchos años estuvimos acostumbrados a escuchar de los famosos legrados, que son las técnicas pues más riesgosas que existían anteriormente, y yo creo que de ahí viene pues todos estos temores desde el desconocimiento de pues, las hemorragias, los sangrados, el me voy a morir, algo me va a pasar, me voy a quedar aquí, ya no voy a regresar. Viene desde esas técnicas peligrosas y desde pues la penalización que nos hacía escondernos o tener prácticas inseguras. Los médicos no estaban capacitados, no estaban certificados, o ellas mismas asumían técnicas o tomaban brebajes, hierbas, tés, se metían o introducían cosas para interrumpir el embarazo, y eso lo llevaba a un riesgo muy alto. Ahora en clínicas seguras, como les estoy contando, ya sea privadas o públicas, pues las certificaciones de los profesionales de la salud ya dan oportunidad a que el riesgo de complicaciones sea mínima, o sea, casi nula, y que las mujeres puedan beneficiarse de mejor trato y buenas prácticas para evitar riesgos innecesarios. Ok. Mencionaste esta última palabra que es una constante, ¿no? Riesgos, desde el temor. Y hablabas de un tratamiento con medicamentos y una aspiración. ¿Qué riesgos hay frente a esta práctica? Y si nos puedes contar un poco más a detalle, hasta donde sea posible, cómo se realizan estas prácticas, porque me parece, como lo hemos mencionado y lo has mencionado tú, desde el desconocimiento, pues podemos seguir replicando miedos, resistencias y
pues hoy es una práctica que puede realizarse, entiendo, de manera segura, pero la constante está ahí, ¿no? El miedo. Entonces, si Sí. nos puedes hablar sobre estos riesgos y sobre estas opciones de tratamiento con un poco más de detalle, por favor. Claro, claro, y ese miedo es muy normal, ¿no? Yo creo que todas y quizá las personas que nos están escuchando recordarán un video que nos pasaban, a mí me lo pasaron en la secundaria, apenas la semana pasada yo hablaba con otras personas y me decían, ay, Carla, a mí me lo enseñaron en la licenciatura, ¿no? Pero es como un video como ya tradicional, no sé por qué en las escuelas, en el momento de hablarles a los estudiantes de aborto les pasaban ese video eh, donde hablaban del dolor que tenía el feto al someterse a estos procedimientos y la mujer, y entonces hablábamos de culpas, de arrepentimientos, de mucho, mucho dolor, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que cuando una mujer pasa por una situación así, siempre recuerda que esto es algo mal visto, es algo muy riesgoso, es algo doloroso, es algo con el que me voy a arrepentir toda la vida o me va a traer alguna consecuencia fatal o no voy a poderme embarazar. Entonces, todos estos pensamientos vienen a la mente de una mujer que pasa o que se entera que está pasando por un embarazo no deseado. Cuando una mujer tiene en sus manos una prueba positiva y no está en el momento para continuar ese embarazo, lo primero que le viene a la mente es esto malo, todo malo, los riesgos, y entonces empezamos a estar en como una báscula, ¿no? De qué será mejor, será bueno solicitar una interrupción legal del embarazo, pero me puedo morir, pero valdrá la pena el riesgo que debo pasar. Y muchas veces es porque no tenemos la información tan cercana. Entonces, actualmente los procedimientos de interrupción legal del embarazo llevados en lugares, en consultorios donde existen profesionales de la salud que tienen una certificación y que además usan las técnicas más novedosas como los medicamentos más efectivos, el riesgo de que algo suceda es 1 de cada 1000 mujeres. Y muchas veces ese punto 0,01% incluso se puede combatir si se tienen los protocolos adecuados para cubrir las complicaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es incluso más riesgoso someternos a un parto, someternos a una cesárea sería 10 veces más riesgoso que realizar una interrupción con medicamento con aspiración manual endouterina. Y esto es importante porque nadie o ninguna mujer que quiere continuar un embarazo se pregunta al instante de tener una prueba de embarazo y ser felices porque va a tener un hijo. Ninguna de ellas se preocupa qué pasará en el parto, qué pasará en la cesárea, ¿no? Es lo último que uno piensa en ese momento, ¿no? Nos vienen muchas cosas a la mente cuando una mujer desea ese embarazo, pero cuando una quiere interrumpir o no está en el momento adecuado, lo primero que viene a la mente es el temor. Y es por eso que es importante saber esto. Actualmente el tratamiento con medicamento también es muy sencillo. Se puede llevar a cabo en el consultorio. Si una mujer llega al consultorio, se hace una historia clínica, se llena el documento que se llena en cualquier consulta de cualquier tipo. Los antecedentes personales, heredofamiliares, las preguntas que les hacemos a todas las pacientes. Y se realiza un ultrasonido para verificar el tiempo que tenemos. En este momento verificamos que tenga menos de 9 semanas de embarazo y que se encuentre ubicado el embarazo dentro del útero, porque existe una posibilidad de 1000 que ese embarazo se encuentra afuera en una trompa o en un ovario. Eso le puede pasar a 1 de cada 1000 mujeres, que se le llama embarazo ectópico, y es el momento para descartarlo, porque si no, no se podría realizar la interrupción. Y ya una vez que es candidata, se le asesora a la mujer y si ella decide tomar el medicamento, lo ideal es hacerlo por medio de 2 medicamentos eficaces, que es la combinación de la mifepristona con el misoprostol. La mifepristona se toma el primer día de la atención y el misoprostol, que es el segundo medicamento, se toma 24 horas después, para que la combinación de estos 2 medicamentos logre la expulsión y la evacuación completa del útero, acompañada de sangrado transvaginal, de dolor tipo cólico, que incluso en los consultorios administramos o indicamos medicamentos para disminuir el dolor lo más posible. Esa es la técnica de medicamentos. Esta combinación de medicamentos nos lleva a una eficacia muy alta, incluso de 95 a 98% de eficacia, y
solicitamos acudir nuevamente 15 días después para realizar una revisión por ultrasonido o realizar una prueba de embarazo para verificar que se haya terminado el embarazo adecuadamente. Y la segunda técnica, la técnica de aspiración manual endouterina, como les decía, ya no es un legrado, ahora se utiliza una cánula que es como un popote flexible, sin punta incluso, donde con previa anestesia, ya sea con anestesia local, anestesia inhalada, durmiéndonos con sedación, se introduce esta cánula por el cuello del útero y se realizan giros para aspirar el contenido del útero. Estos procedimientos no duran más de 5 minutos, son procedimientos que se realizan en consultorios o en clínicas ambulatorias y permite que la mujer incluso pueda estar despierta durante el proceso y la recuperación es bastante rápida, aproximadamente en unos 30 minutos ella puede salir caminando con muy poco sangrado, con muy poco cólico y que incluso puede iniciar su vida normal inmediatamente. Este tratamiento pues sí es más efectivo porque en ese momento ya sea que revisemos el tejido extraído o se realiza un ultrasonido y se valida que el embarazo haya terminado en ese momento, ya no hay necesidad de volver nuevamente. Actualmente estas técnicas son las más eficaces y en la pandemia nos permitió también adentrarnos al mundo de la telemedicina, que como también se venía haciendo con otros servicios, en el tema de las solicitudes de aborto, también teníamos que acceder a distancia a las mujeres porque no podían salir. Y es en ese momento cuando nos dimos cuenta que también la atención al aborto puede ser a distancia, con los medicamentos adecuados, brindando la asesoría a distancia adecuada, y esta mujer podía tener acceso a pesar de no acudir directamente a un consultorio para brindar la atención de forma presencial. Se hace de la misma forma como lo expliqué ahorita con medicamento, pero a distancia y guiadas por algún profesional o alguna profesional especializado en esto, brindando los medicamentos adecuadamente. Esto significa entonces que ambos procedimientos son procedimientos seguros. Y me parece muy valioso lo que dices respecto a que claro que en un embarazo, cuando yo lo deseo, ya por ahí del 7º mes, 8º, me empiezo a preocupar respecto a cómo va a ser ese parto o esa cesárea, pero ya pasé muchísimos meses pensando en otras cosas que nada tienen que ver con el riesgo. Caso contrario a no desear continuar con ese embarazo y que creo que este tema de los riesgos y de pensar en esa preocupación es por el desconocimiento, pero también por los prejuicios que tenemos y que nos llevan a replicar que es algo que va a estar mal, que es muy peligroso y que con lo que nos acabas de contar podemos tener claridad de que son procedimientos seguros. Y me hace pensar en esto que mencionas puntualmente de Teleile, que, bueno, ya encontramos todo en redes sociales, encontramos todo en internet y podemos encontrar 1000 opciones de tratamientos con medicamentos, ¿no? Que es algo a lo que se puede acceder. Pero escuchándote en esto que mencionabas de embarazo ectópico, creo que esa es una de las grandes ventajas, y tú me dirás qué otras ventajas hay, de tener un tratamiento con medicamentos acompañado por un profesional, que no será lo mismo que yo me automedique. Y pienso que una de esas condiciones a mi favor cuando estoy acompañada por uno o una profesional es que se puede descartar esto, porque yo no soy experta y no voy a saber cómo es un ectópico, ni siquiera lo podría ni saber que existía. ¿Qué otra ventaja hay frente a la telemedicina? Y eso me parece, insisto, muy importante, pues porque, o sea, si me medico porque tengo gripa, claro que me automedico frente a esto. ¿Cuáles son esas ventajas del acompañamiento, Carla? Sí, mira, por lo menos en Gineclinic también el beneficio es tener los medicamentos más eficaces. Es una realidad que el misoprostol, y por fortuna es legal la venta en farmacias sin necesidad de una receta. Esa es una gran ventaja porque en comparación con otros países esto no es posible. En México sí. Sin embargo, realizarlo con
solamente misoprostol nos lleva una eficacia más baja, un 74 a 85% de eficacia. Regularmente cuando nosotros lo hacemos solitas o cuando no tenemos posibilidad de acudir a una clínica, desplazarnos o no sabemos de estos servicios a distancia de forma profesional, pues escuchamos a la amiga que tenemos al lado y nos hace recomendaciones o nos metemos a internet y ya hay la receta de cómo abortar en internet. Pero muchas veces es con solamente misoprostol. Entonces, es el primer punto en el que el porcentaje de falla pues es muy alto. Segundo, los síntomas, ¿cómo los voy a llevar? ¿En qué momento es momento para acudir con un médico? ¿En qué momento ya pasamos de un sangrado normal a un sangrado con hemorragia? Y que es el momento para correr para una atención. No es lo mismo llevar una interrupción en Ciudad de México, donde tenemos acceso a hospitales casi que en cada esquina, ¿no? Siempre hay un hospital muy cercano. Así lo hacemos en comunidades lejanas, donde el primer centro de atención pudiera estar a 2 horas de distancia. Entonces, este tipo de cosas y este tipo de recomendaciones las puede dar un profesional capacitado en interrupción legal del embarazo, con los medicamentos adecuados, con los datos de alarma adecuados y confirmando el tiempo de embarazo, porque muchas veces hacemos cálculos por la fecha de última regla, pero no todas las fechas de última regla son tan exactas, ¿no? Hay muchas mujeres que no menstruan mensualmente y entonces no podemos asegurar que tenga menos de 9 semanas de embarazo o ya tenga un embarazo mayor. Esto también es importante que lo pueda determinar un profesional de la salud, además de las preguntas específicas con las enfermedades que no pongan en riesgo nuestra salud. Por ejemplo, alguna mujer que tenga algún problema de coagulación, alguna mujer que esté tomando algún medicamento que se contraponga con los medicamentos que vamos a tomar, también es algo importante de tomar en cuenta. Entonces, por eso lo ideal es acompañarnos de profesionales expertos en estos temas. Ok, muy valiosa entonces la participación de uno o una profesional frente a este procedimiento, porque entiendo que el segundo, ¿no? Que mencionabas que es la aspiración, pues ese se lleva a cabo en un espacio clínico, en un consultorio médico y que está todo el tiempo el acompañamiento. Pero en el otro, de pronto, pues podríamos sentirnos en esta libertad que definitivamente con un acompañamiento profesional, pues hay mayor seguridad y se minimizan los riesgos que sea que pudiéramos estar temiendo. Gracias. Ahora, a mí me pasó alguna vez en consulta de terapia, como por cualquier otro tema, que llegó alguien a decirme, es que no sé ni cómo contarte esto, pero pues te lo voy a contar. Espero y no me juzgues en un proceso de terapia, que tendría que ser un espacio seguro en donde las personas pudieran hablar de cualquier cosa, pero está el temor. Y justo me exponía que estaba cursando por un embarazo no planeado. Y yo, digamos, desde la parte del acompañamiento emocional, por supuesto que entiendo que se vive, cómo lo viven las mujeres. Pero cuéntanos tú desde tu experiencia, cuando las mujeres no han pasado por un proceso de terapia, ¿cómo es que llegan a solicitar este servicio? ¿Cómo se sienten? Porque hablábamos ya del miedo y los riesgos que están ahí dando vueltas todo el tiempo. Pero ¿cómo llegan estas mujeres? ¿Qué pueden estar pasando al momento de tomar la decisión de interrumpir su embarazo? Sí, mira, en los 10 años que llevo atendiendo aborto, ninguna mujer ha llegado feliz, con una sonrisa, riéndose o jugando, ¿no? Siempre está envuelta esta decisión por temores, culpas, miedos, pena, muchas veces con pena. Entonces, entrar a un consultorio de interrupción legal del embarazo no es lo más grato para las mujeres y esto siempre lo resalto porque las personas que no están a favor siempre hacen estos comentarios desde el prejuicio de decir, ay, se despenalizó el aborto y entonces todas las mujeres ya van a estar en esas clínicas de aborto felices, como si nos levantáramos todos los días pensando en que nos vamos a embarazar y entonces ya voy a ir a abortar. La realidad es que no. Cada una de las mujeres que atraviesa la puerta de una clínica de aborto está pasando por una situación que ninguna de nosotras quisiéramos pasar,
porque yo estoy segura que a nadie nos gustaría tener que tomar esta decisión. Entonces, ya sea por una condición de salud o no, o por una cuestión personal, puede ser porque no tengo la situación de pareja que me gustaría tener, quizá no tenga pareja. Muchas veces el haber conocido el embarazo y el habérselo comentado a nuestra pareja hace que incluso esa pareja se aleje. Y para muchas mujeres esto es muy importante como desde el concepto de pareja, familia. Y si no es así, pues hay que buscar otras opciones. Muchas otras mujeres son estudiantes, adolescentes, que interrumpirían proyectos profesionales o académicos o laborales, muchas veces en sitios donde estamos desarrollándonos profesionalmente. Un embarazo puede limitar esta progresión laboral, voy terminando la escuela o todavía no termino la escuela y entonces un embarazo truncaría estos planes y es muy valioso. Entonces, muchas mujeres llegan muy tristes, la mayoría llegan muy, muy tristes, muchas llegan solas y eso lo vuelve más difícil y con mayor conflicto que una mujer que viene con alguien que la está apoyando, ya sea su amiga, su mamá, su pareja. La mayoría vienen solas. Entonces, es aquí donde repensamos la forma de acompañar a las mujeres, porque podemos ser las únicas personas que acompañan a esta mujer en este proceso, además de todo el miedo por el riesgo que ya platicamos. Entonces, nos podríamos o podríamos empatizar un poco más al momento de realizar la interrupción. Definitivamente ninguna va a llegar feliz, o hasta ahorita no ha llegado ninguna mujer feliz a solicitarme una interrupción legal del embarazo. Me parece fundamental de escuchar esto, precisamente por lo que hablábamos al inicio. Si estás a favor, ¿no?, del ejercicio de los derechos de las mujeres, pues maravilloso que te quedaste. Y si no, estas son las respuestas y esta es la información que necesitamos escuchar. Entender que a nadie le compete emitir un juicio respecto a la experiencia que pueda estar viviendo cualquier persona puntualmente frente a la decisión de un embarazo que pues le toca a ella, que es ella, ¿no? Es esta persona quien lo está viviendo. Y que decías, bueno, pues habrá mujeres que lleguen acompañadas, habrá mujeres que lleguen sin pareja porque son adolescentes, porque hay experiencias de violencia sexual, porque la pareja, imagino, como en muchas realidades que vemos todos los días, la pareja se fue en cuanto se enteró de este embarazo. Entonces, son realidades muy distintas y dolorosas para cada una de ellas. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué has hecho frente a estas situaciones dolorosas que atraviesan estas personas, estas mujeres? Siempre es detenernos y yo capacitando a profesionales siempre hago la misma acotación. Al igual que nosotros, la mujer que está sentada enfrente de nosotras es una persona con una vida, con una historia que necesita ser escuchada para intervenir, para preguntar cómo se siente, porque un error en el que caemos muchos profesionales de la salud entre nuestra dinámica diaria de lo mismo y de lo mismo que estamos atendiendo, es omitir el que somos personas y el preguntar cómo nos sentimos. Entonces, creo que detenernos, preguntar cómo estamos, cómo se siente, qué piensa en torno a esta decisión y quién la acompaña, nos lleva a encontrar creencias o pensamientos que muchas veces no son los reales, ¿no? Muchas veces pensamos que nos vamos a morir y ya no vamos a regresar a nuestra casa, pero con el acompañamiento adecuado y con la información certera podemos disminuir estos sentimientos de temor o de culpa muchas veces, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con cómo nos acercamos a esa persona, a esa mujer, y cómo ella quisiera o darle las herramientas para poder hacer el proceso lo más tranquilo posible y que pueda ella saber, creo que lo más importante de esta consulta o de este acompañamiento es que ella sepa que tomar esta decisión es una decisión que tomamos las mujeres todos los días, desde hace muchos años y que seguiremos tomando independientemente de que sea legal o no.
y que es parte de nuestros derechos, porque por fortuna vivimos ya en un mundo donde los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos son posibles. Y qué fortuna que las mujeres mexicanas también tenemos ya un marco legal que nos permite poder acceder a estos servicios certificados, que los profesionales ya estén capacitados, ya no tenemos que ocultarnos o rogarles o pedirles, ya nadie tiene que encontrarse en estos espacios y eso hace que se pueda vivir de forma mucho más tranquila que cuando no contamos con toda esta información. Con esto que dices, yo ya había pensado en lo siguiente que voy a decir, pero lo confirmo y es que se necesita acudir a espacios que estén especializados. Si llego a cualquier lugar, aunque médicamente pudieran atenderme, si no hay esta sensibilidad, si no empatizo con estas historias, pues vamos a tener estos tratos irrespetuosos, que juzgan, que estigmatizan a las personas que acuden a solicitar el servicio y que eso para nada le hace bien a estas mujeres, ¿no? Necesitamos ser empáticas y respetuosas de este ejercicio de derechos. Y entiendo que justo eso es lo que haces en la clínica y me lleva a pensar en algo increíble que has hecho que no había escuchado en otro lugar, que tiene que ver también con los podcasts y con poder tejer redes. Decías, pues las mujeres al escucharlas, sabemos cómo están acompañadas, qué ideas hay, y escuchar a otras mujeres puede ser muy valioso. Y entonces estoy hablando de Hilemos Historias. Cuéntanos un poquito de este proyecto, de dónde nace, qué es. Yo lo conozco, pero quienes no lo conozcan, corran a conocerlo después de lo que nos va a decir Carla. Hilemos Historias es un podcast también que se creó con la finalidad de levantar la voz de las mujeres que hemos abortado. Como decía hace un momento, si nosotros nos ponemos a preguntarle a alguien cercano a nosotros, seguramente encontraremos alguna historia de alguien que realizó una interrupción o que pensaba interrumpir el embarazo en algún momento. Todas hemos pasado por algo parecido, independientemente del lugar o el contexto en el que nos encontramos. Y esta es una situación por el hecho de ser mujeres en que nos vamos encontrando. Entonces, Hilemos Historias se formó para eso, para levantar la voz, porque es una realidad que las mujeres que tienen un parto, una cesárea, se reúnen con sus amigas, con sus familias para contar de cómo les fue en el parto o la cesárea. Pero cuando abortamos, no. Nos quedamos calladitas después de la interrupción y nos vamos a nuestra casa y prácticamente que nos la llevamos a la tumba. Y creo que sería mucho mejor si las mujeres levantáramos la voz y contáramos de cómo lo vivimos. Muchas lo vivimos no tan bien, no todas las historias son buenas y tenemos la fortuna de acompañarnos con personas que nos llevan y nos acompañan. Muchas veces son historias desgarradoras, muchas veces lo tapamos tanto que nos causa un gran dolor en nuestra vida adulta, en nuestros últimos años de la vida. Entonces, Hilemos Historias es para eso, para levantar la voz y que si otra mujer se encuentra por tomar esa decisión o ya la tomó, que se sienta identificada con esas historias de vida y que vea que no somos las únicas personas. Entonces, eso sí leemos, cada capítulo es una historia de una mujer distinta. Tenemos capítulos de mujeres aquí en México, de otros países, que aunque nos encontramos lejos, lo vivimos de forma muy parecida. Me encanta el proyecto y yo lo conozco, he escuchado las historias y son conmovedoras, como muy bien dices, algunas que generan mucha confianza y hasta se siente bonito escuchar cómo lo vivieron, pero hay otras tantas que no. Y es lamentable que estas experiencias que son tan cotidianas, que tienen toda una vida, o sea, creo que desde que existe la humanidad, esta es una experiencia a la que nos enfrentamos cotidianamente las mujeres, las personas gestantes, y que sigamos viviéndolo desde el secreto, desde el pecado, desde el señalamiento, es terrible. Entonces, esa es una invitación a que se sumen, a que sigan
hilándose estas historias y que sigamos compartiendo estas experiencias, porque seguramente a donde podamos voltear habrá historias de abortos de las mujeres cercanas o no cercanas a nosotras. Y bueno, pues yo podría seguir hablando muchísimo contigo, sin embargo, estamos llegando al final de este episodio. Así que te voy a ceder la palabra para que puedas cerrar con lo que sea que quieras compartirnos y que al mismo tiempo nos puedas compartir tus redes sociales para saber dónde seguirte, poder seguir Gineclinic, poder seguir Hilemos Historias y que más mujeres puedan acceder a este servicio ético y de calidad del que nos hablaste hoy. Muchas gracias, Eli, por abrir el espacio. Me encantó compartir con todas y todos ustedes. Yo solamente lo único que pediría en estos espacios es justo que si se encuentran con alguna mujer que tenga un embarazo no planeado y que pueda estar pensando en la posibilidad de interrumpir el embarazo, no la juzguemos, porque esa mujer es distinta a nosotras, con diferentes pensamientos, con diferentes situaciones. Y es muy lindo ver a mujeres que se encuentran acompañadas de alguien que quieren mucho y lo viven de una forma mucho más sana que alguien que se encuentra sola y que cruza las puertas de un espacio solita. Es mucho más desgastante emocionalmente no vivir con juicios, o tratando de cambiar de opinión, ¿no? Entonces, siendo muy respetuosas siempre desde la empatía y desde escuchar las necesidades que tiene una mujer. Y por supuesto, pues si escuchaste este podcast, puedas saber que es de lo menos riesgoso. Entonces, pues muchas gracias por escucharme y gracias por él y también por ser tan empática a estos temas, porque me ha encantado colaborar contigo, trabajar contigo muchos años también acompañando profesionales de la salud juntas, ¿no? Tratando de cambiar como los pensamientos, creencias de los profesionales, que a veces somos los más duros de cambiar, y estuvimos juntas por mucho tiempo. Entonces yo sé que abriste este espacio también desde lo que tú piensas y lo que tú crees. Y pues gracias por escucharme. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook es Gineclinic México, en Instagram @Gineclinic, en YouTube Gineclinic México, en Spotify Hilemos Historias, TikTok Gineclinic, y creo que son todas las redes sociales que tenemos. Muy bien, estás en todas, me encanta. Pues no hay pretextos para informarnos, para acercarnos, para dejar de emitir juicios y seguir Hilemos Historias. La invitación está ahí también a que se sumen y alcemos la voz para que más y más mujeres podamos sentirnos libres frente a estas decisiones reproductivas. Muchas gracias una vez más, Carla, por habernos acompañado. Gracias a ti por escucharnos en este episodio y pues un abrazo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Abrazándote Podcast. Bye bye. Espero que hayas disfrutado de esta conversación tanto como yo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales de Amándome Bonito. Yo soy Elizabeth Ochoa, te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.